Bienvenidas, bienvenidos al ciclo de conferencias de octubre en el marco del Día Internacional de la Niña. Agradecemos este espacio al Museo de la Mujer, centro de difusión de una cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. En esta ocasión me es grato ser moderadora de la conferencia Ser Niña, Indígena y Migrante. Es un tema interesantísimo que puede ser visto desde varias ópticas de las disciplinas sociales y el enfoque de género y de derechos humanos, desde sus dimensiones interseccionales y de interculturalidad. Solo para poner un poco de contexto, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en el mundo hay alrededor de 10 millones de niñas indígenas migrantes. De estas, se estima que 2 millones se encuentran en México. En nuestro país, la mayoría de las niñas indígenas migrantes provienen de los estados del sur del país, como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Estas niñas suelen migrar junto con sus familias, o a veces hasta solas, en busca de mejores oportunidades económicas o para escapar de la violencia. Las niñas indígenas migrantes enfrentan una serie de desafíos como la discriminación, la violencia sexual y la explotación laboral. Según un informe del UNICEF, las niñas indígenas migrantes tienen más probabilidades de ser víctimas de trata de personas y de explotación sexual. Para tener una aproximación más completa sobre este interesante tema de hoy, tenemos a una magnífica invitada, la doctora Saraí Miranda, de quien me voy a permitir leer la semblanza de su amplia trayectoria. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Municipal por el Colegio Mexiquense y doctora en Estudios de Población por el Colegio de México. En el año 2017 ganó la beca a las mujeres en Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de Ciencias del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 1. Realizó estancias de investigación en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Complutense de Madrid. Fue investigadora invitada en modalidad postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora CONACYT adscrita a Ecosur, al proyecto 435, Violencias de Género y Desigualdad en el Sureste de México. Ha sido consultora independiente para ONU Mujeres México en varios proyectos relacionados con la violencia y la desigualdad de las mujeres y las niñas. También ha trabajado como asesora experta en proyectos de la Organización Internacional del Trabajo. Su último libro se titula Pagar los platos rotos, violencias interseccionales contra niñas, niños y adolescentes trabajadores del hogar en Chiapas. Sus líneas de investigación son género, niñez, trabajo, violencia y mercados de trabajo. Así doy inicio a la conferencia con la doctora Saraí, recordándoles que pueden enviarnos sus preguntas y comentarios. Y bueno, no me queda más que darle la voz a la doctora. Bienvenida, doctora Saraí Miranda. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias, Verónica, muchas gracias al Museo de la Mujer por la invitación. Estoy muy emocionada y muy contenta de compartirles parte de los resultados de la investigación que hago.
bueno, yo como leyeron ya en la reseña, trabajo en un proyecto sobre violencias y desigualdades en el sureste de México y estoy trabajando en el Colegio de la Frontera Sur, acá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y me he dedicado a estos 7 años a hacer investigación sobre infancias y violencias, particularmente de las niñas y las adolescentes y más específicamente acá de las niñas y las adolescentes migrantes e indígenas. Y entonces lo que traigo hoy es, les quiero mostrar cómo analicé la trayectoria de vida de una niña indígena migrante Tzotzil, a quien tuve oportunidad de entrevistar y muy amablemente me compartió sus experiencias de vida y que después yo analicé con cierta metodología que ya les voy a contar y que, bueno, ya tengo algunos resultados y algunas conjeturas al respecto. Y ustedes me avisan si la ven. ¿Sí? Bueno, pues bueno, ya leyó Verónica algunos datos importantes digamos, el contexto que rodea a las niñas migrantes y a las niñas indígenas migrantes en el mundo y particularmente en este país. Eh, Algo importante que les quiero poner en contexto es que entre el 2018 y el 2020 se observó un incremento de la pobreza en México en la población infantil y adolescente. Aumentó en 2.3 puntos porcentuales. Antes era de 50.3% y ahora de 52.6%. Y este aumento está explicado básicamente por la crisis de los ingresos familiares que se generó a partir de la crisis de la pandemia por COVID-19, porque bueno, se cerraron muchas actividades, en algunos momentos se paró la actividad económica y eso pues generó reducción de los ingresos y eso se materializó en el aumento de la pobreza. Y bueno, para la población de 0 a 17 años y más, de 0 a 17 años, perdón, el incremento en la pobreza extrema es lo que ha determinado el aumento de la pobreza en general, ¿no? Porque la pobreza extrema aumentó de 8.7 a 10.6% en este grupo de edad. Y bueno, es importante también poner en contexto que los niños, las niñas y los adolescentes en México, y particularmente en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, tienen enfrentan distintas subordinaciones que tienen que ver con su edad y con su origen étnico, porque en México las niñas, niños y adolescentes son quienes más padecen la pobreza comparados con otros grupos etarios y pues bueno, para este grupo poblacional, la pobreza es de 52.6% frente a 43.9%, es casi 10% de diferencia para el resto de la población que no está considerada dentro de los 0 a 17 años. Y algo que es bien importante tener en consideración es que de las niñas, niños y adolescentes que hablan una lengua indígena, 9 de cada 10 están en situación de pobreza. Es decir, el grupo de niños, niñas y adolescentes, ya más de la mitad de ellos están en pobreza. Pero cuando se agrega la categoría de ser indígena, pues aumenta muchísimo. 9 de cada 10 están en situación de pobreza, ¿no? Y bueno, en Chiapas 8 de cada 10 niñas, niños y adolescentes se encuentran en alguna situación de pobreza y esto se agrava cuando se trata de localidades rurales porque pues la pobreza en estas localidades, sobre todo la extrema, es 4 veces mayor que en las localidades urbanas. Y bueno, yo, digamos, teniendo este contexto, les quiero contar la historia de Esperanza, una ahora adolescente, niña, que en su momento cuando la entrevisté, me contó desde que era muy niña, desde que estaba en quinto de primaria, me contó su trayectoria y te las vengo a contar en el entendido de que
A partir de una sola trayectoria podemos leer un contexto social y que puede estar presente en muchos otros casos de niñas y adolescentes indígenas y migrantes. Es decir, esta experiencia de esta adolescente, lejos de que se le considere como única o como particular, más bien se le considera desde las ciencias sociales, analizándolo así con nuestras metodologías, como singular y como un sujeto activo dentro de su curso de vida que puede transitar por diversos estadios en su trayectoria que están cruzados por violencia, migración y algunas características de los mercados de trabajo. Y bueno, la chica se llama, bueno, le puse el nombre de Esperanza, pero tiene otro nombre para no comprometer su identidad. Y bueno, voy a presentarles el análisis de sus narrativas. Ella tiene 17 años de edad, es originaria de la región de los Altos de Chiapas, donde mayoritariamente hay población tzotzil y celtal. Ella es originaria de la localidad Chilimjolveltic, del municipio de San Juan Chamula. Su localidad y su municipio están clasificados como de alto grado de marginación en esta metodología que tiene CONAP, ¿no? Y bueno, esta protagonista de estas narrativas decidió migrar e incorporarse al trabajo doméstico en la ciudad de San Cristóbal de las Casas cuando contaba con 12 años de edad. Bueno, ya sabiendo digamos, las ciertas características de Esperanza, es importante no perder de vista que este trabajo y esta investigación reconoce como dos polos de la situación, dos lados. Por un lado, que las niñas y las adolescentes indígenas originarias de la región de los Altos de Chiapas habitan un mundo lleno de dificultades de orden estructural y sus respuestas de actuar cotidiano responden a una compleja combinación entre el contexto social y las lógicas individuales. Y bueno, es un mundo lleno de dificultades de orden estructural porque el Estado a estas alturas del siglo XXI no ha podido, ni el Estado, ni la sociedad, ni el mercado, son instituciones que han dotado de las condiciones para que estas niñas y adolescentes ejerzan sus derechos básicos, incluyendo la alimentación, la seguridad social, la salud, la educación y una vida libre de violencias. Y bueno, pero también reconocer y hacer un esfuerzo para abandonar una postura adultocéntrica que niegue la capacidad individual para practicar y ejercer la agencia y la autonomía con la que cuentan estas niñas y estas adolescentes. Las niñas y las adolescentes indígenas originarias de los Altos de Chiapas que han migrado y han iniciado su vida laboral a edades tempranas son portadoras de relaciones sociales y de cierto acontecer histórico y geográfico. En Chiapas, por ejemplo, bueno, la encuesta nacional de trabajo infantil, la última del 2019, nos dice que los niños en este país, los niños y las niñas, inician su vida laboral a los 11 años. Y en Chiapas lo inician a nivel nacional a los 11 años y en Chiapas a los 8 años, ¿no? Y bueno, no es casual que en el sureste mexicano, que es la región con mayor cantidad de población indígena, siga vigente un modelo colonial de servidumbre basado en relaciones raciales en donde las familias mestizas se atribuyen el papel de educadoras y civilizadoras frente a mujeres, niñas y adolescentes indígenas y pobres, migrantes que provienen de contextos rurales y que son imaginadas como carentes, cuyo futuro debe estar ligado necesariamente a la tutela. Y en ese sentido se hace un esfuerzo en esta investigación y en este trabajo en reconocer que las niñas y los niños son actores sociales con capacidad de agencia
y que despliegan relaciones de poder generacionales y de género con otros actores en sus familias y en los espacios que habitan. También, y bueno, en este tenor, pues se busca que el centro de análisis sea la toma de decisiones de las niñas y las adolescentes y su ejercicio de agencia eh, examinando estas acciones individuales y decisiones individuales en un contexto y condiciones sociales determinadas, ¿no? En este sentido, pues la migración que ejercen, el trabajo infanto-adolescente, al que deciden incorporarse, y las violencias de que son sujetas, pues deben considerarse como prácticas sociales que se cruzan con las relaciones institucionales, comunitarias y familiares. Y bueno, siempre poner el dedo en el renglón de que los niños, las niñas y las adolescentes cuentan con capacidad de acción, aun cuando desde el mundo adulto los leemos o las leemos desde un lugar de superioridad y no los reconozcamos como sujetos capaces de tomar decisiones y cambiar los cursos de vida que el mundo adultocéntrico, el mundo patriarcal, el mundo colonial y el mundo capitalista lo considera como mejor para ellas y ellos, ¿no? Y bueno, esta percepción de superioridad frente a lo supuestamente incapaz no está limitada únicamente por la edad, sino que va variando en función de ciertas categorías como el género, el origen étnico, la condición migratoria. Y bueno, analizar que todos estos marcadores sociales a veces se pueden acumular en un solo sujeto o una sola sujeta, ¿no? Que en este caso sería una niña y una adolescente indígena inmigrante. Y bueno, para eso, para hacer este análisis, además de estar buscando, no sé, adultocéntricos, yo utilizo la interseccionalidad como una noción teórica que nos ayuda para revelar el impacto de ciertas estructuras como el racismo, el clasismo y el adultocentrismo en la vida de los individuos. Y bueno, tiene la ventaja de que nos muestra una interesante gama de matices a partir del reconocimiento de la interacción simultánea de múltiples ejes de discriminación, ya sea por la vía de la raza, la etnia, la edad, la clase y la orientación sexual, el origen migratorio, ¿no? Y bueno, para el caso de las niñas y las adolescentes indígenas, se observan diversos ejes de opresión. Por ejemplo, en primer lugar, por la vía del origen étnico, ya que por tradición colonial sigue existiendo la idea de que mujeres y hombres indígenas son inferiores respecto a ladinos, mestizos o élites raciales blanco-mestizas, blancos. Se enfrentan también a la opresión misma del género, que se manifiesta en la noción de la inferioridad de las mujeres frente a los hombres, que la división sexual del trabajo, que las mujeres deben estar en los espacios considerados como privados, haciendo tareas de cuidado y trabajos domésticos, mientras que los hombres pueden estar en el espacio público y pueden tener acceso a los derechos que el espacio público provee, entre ellos pues la educación, la movilidad, ¿no? Bueno, también la discriminación por la vía de la clase social, ya que como vimos en los primeros datos, pues la mayoría de estas niñas y adolescentes, además de ser mujeres y ser indígenas, son pobres. Y bueno, la opresión de la edad, pues conviven en una sociedad adultocéntrica donde percibimos a los niños, las niñas y los adolescentes como seres carentes de información y con escasa capacidad de acción. Entonces, en este caso, las niñas, digamos, estas niñas que yo analizo por medio de un caso o de este caso, tienen concentrados diversos tipos de opresiones por el origen étnico, por el género, por la clase social y por la edad, porque son niñas, son indígenas, son pobres y son mujeres también, ¿no? Y digamos, otra cuestión que podría funcionar como una categoría sería que además son migrantes. Y bueno, todo este cúmulo de opresiones
y desventajas se traduce en mayor vulnerabilidad para ejercer sus derechos más básicos y mayor vulnerabilidad frente a las violencias de orden estructural que limitan su acceso al bienestar económico hasta violencias más de lo micro como violencias físicas y violencias emocionales. Y bueno, les empiezo a contar. Esperanza a los 12 años tomó la decisión de emigrar hacia la ciudad de San Cristóbal de las Casas en busca de un empleo, pero también como una respuesta a las violencias de género y comunitarias que padeció en su localidad durante su niñez y en su familia también, ¿no? Ella es la tercera hija de 7 hermanos y hermanas y tiene una hermana mayor, un hermano varón que es el segundo, sigue Esperanza y las 4 siguientes menores a ella son mujeres. Todos los miembros de la familia tienen al tzotzil como lengua materna y el castellano como segunda lengua. Su padre se dedica a las labores del campo y eventualmente trabaja en actividades relacionadas con la construcción como albañil, y su madre trabaja en las actividades domésticas y de cuidados al interior del hogar. Esperanza en sus relatos cuenta que cuando cursó el 5º año de primaria, su padre le dio la orden de abandonar la escuela, ya que pronto cumpliría 2 años y debía ser dada en matrimonio. Y bueno, ante dicha imposición, Esperanza dice haber sentido miedo y enojo. Ella quería ser enfermera, deseaba seguir estudiando la secundaria, pero la decisión ya estaba tomada, ¿no? Es importante tomar en cuenta, digamos, para no criminalizar o estigmatizar a las familias indígenas, es importante considerar que en las comunidades rurales y de alta marginación no existe la oferta educativa suficiente. Hay una lejanía que puede representar un gasto excesivo que se acentúa mucho más en las niñas, un gasto para estas familias y estos hogares, ya que frente al papel histórico que han de cumplir, la escolaridad es una pérdida de tiempo y una traba para los procesos de reproducción cotidiana de las familias, tal como pues nos muestra la experiencia de Esperanza, ¿no? Es importante también poner esto en contexto porque el Estado, que tiene la obligación de dotar de toda la infraestructura y los medios para que los niños y las niñas de cualquier rincón de este país ejerzan todos sus derechos, incluyendo el derecho a la escolaridad, no lo está cumpliendo, porque más adelante nos cuenta algo Esperanza, ¿no? Y bueno, digamos, todo esto, digamos, este contexto macroestructural, pues impacta también en las decisiones no solo de las niñas y los niños, sino también de los padres, ¿no? O sea, de por sí hay un imaginario de que las niñas no vale la pena gastar dinero en su instrucción o en su escolaridad, y además eso se complica pues si la escuela está lejos, por ejemplo, o si no hay suficiente oferta educativa. Y entonces los papás dicen, bueno, pues listo, ya no vas a la escuela, ¿no? Y bueno, es importante también saber que Chiapas es una de las entidades federativas con mayor tasa de matrimonio de niñas y adolescentes. De cada 100 matrimonios, 15 son de menores de edad. Y en este sentido, pues, también tiene algo que decir Esperanza, ¿no? Y bueno, ya les puse aquí algunos relatos, bueno, partes de su narrativa. Por ejemplo, dice: mi papá no quiso de estudiar, dijo que si tienes papá, que me compra las enaguas o que me iba a dar para casar y mi marido me va a comprar las enaguas. Por eso ya no fui para sexto, pero yo sí quería. Pero también dijo mi papá que en el pueblo luego castigan al hombre que no mantiene a sus hijas, pues. Y yo no quería el castigo para mi papá. Y ya no fui a la escuela. Yo sí quería ir. En el otro pueblo hay secundaria. Mi hermano fue a la secundaria en el otro pueblo. Entonces, bueno, aquí se habla de la lejanía de los servicios educativos y después no está acá el testimonio, pero lo que me contaba ella y que coincidía con muchas otras adolescentes es que también los papás
consideraban que era peligroso que fuera a otra comunidad, a la secundaria, porque había ciertos riesgos de que se levantara muy temprano, que tenía que caminar una hora, irse caminando una hora por los parajes de comunidad a comunidad, y pues eso era peligroso, no había quien la llevara, no había quien la recogiera. Entonces, todas estas condiciones también abonaron para que los padres decidieran que ya no podía seguir estudiando hasta que se quedara hasta quinto de primaria. Bueno, cuando Esperanza abandonó la escuela, estuvo unos cuantos meses, que no se acuerda muy bien cuánto tiempo, en su hogar de origen, contribuyendo a las tareas domésticas. Y ella expresa que en esa época se sintió triste y aburrida. Además, dice que siempre pensaba en volver a la escuela primaria. Le entusiasmaba la idea de ir al otro pueblo, a la secundaria. Y ante la insistencia de su parte para volver, su madre la reprendió en varias ocasiones, ¿no? Y bueno, lo que dice ella es, en ese tiempo lo que menos me gustó fue que mi papá me buscó un marido. Yo no quería casarme y estar como mi hermana, que le pega y le grita el hombre. Los maridos pegan y gritan y son borrachos. No quería como mi hermana, y si le decía eso, mi papá se enoja, pero yo no quería casarme, ¿no? Eh, bueno, después es importante también saber que para las chicas indígenas, pero no exclusivamente para ellas, para evitar la estigmatización, la entrada en la pubertad o en la adolescencia es un marcador para entrar a otro estadio, que es el asumir el rol de mujeres casadas. De ahí pues la importancia que da su familia en buscar un marido o concretar uniones por parte de sus padres, ¿no? Y en este sentido, pues ya abandonó la escolaridad, y al no completar la escolaridad primaria, pues Esperanza forma parte de las estadísticas que ponen en desventaja educativa a las niñas frente a los niños. En Chiapas hay una brecha de 1 año de escolaridad entre hombres y mujeres. Y bueno, estos, digamos, son los procesos que están detrás de esa estadística, ¿no? Eh, y bueno, Esperanza a los 12 años de edad, con toda la estructura social y comunitaria a cuestas, decidió migrar hasta San Cristóbal de las Casas en busca de un empleo, pero también tratando de evadir el matrimonio y tratando de salir de la violencia que experimentaba en su hogar. Y entonces nos cuenta, yo me vine porque un problema que tuvimos en mi casa, mi papá pegó a mi mamá y nos asustamos, yo me asusté. Mi papá pegó y quitó el dinero a mi mamá, y eso también porque me dio miedo de que estaba buscando un marido. Y ese mismo día tomé una combi, no, 2 combis, y vine con mi tía que vive aquí. Se enojó mucho mi papá, pero yo quiero trabajar, quiero comprarme un agua y comprar más cosas, y no quería casar. No es lo mismo que yo me lo compre. Tengo mi hermana más grande, pero ella nunca tuvo valor de decirle a mis papás que quiero trabajar. Yo soy la única que salí más así, y ahí se reía. Quiera o no quiera mi papá, yo voy a trabajar. No quiero depender de mi papá ni del marido. Si un día se muere mi papá, ¿quién me va a mantener? Y bueno, también dice, en San Cristóbal al principio no encontré rápido y llegué sin saber a dónde llegar. Sí tenía dinero, pero no sabía bien a dónde ir. Tenía 12 años. La cosa que yo llegué y me dijeron una señora en el mercado que rentaba un cuarto, y así ya no estaba con mi tía para que no se enoje ella también. Cuando llegué se estaba enojando por el gas. Y así en el mercado una señora me dijo, oye, ¿no quieres trabajar de lavatrastes? Porque así me dijo la señora, porque ella no sabía si yo ya sabía cocinar. Y de ahí de lavatrastes yo veía cómo le hacían las otras en la cocina. Y le pregunté a la señora que si yo me podría entrar en la cocina, y le dije, dame una semana para que vean cómo yo cocino, y ya en una semana, si no sé cocinar, mejor me voy, le dije. Y la señora como que no quería, y quedé en lavatrastes, y ahí pagaba casi mitad, y eso no me gustaba. Bueno, esto es importante de poner también en contexto, y saber que para analizar estas experiencias es importante poner de manifiesto que
los mercados de trabajo, por ejemplo, están segmentados, ¿no? Y que son precarios para muchos de los casos, el mercado, por ejemplo, informal, ¿no? Y entonces, pues, una niña indígena que decide emigrar, pues, al mercado de trabajo que va a llegar es al mercado de trabajo informal y precario, ¿no? Si bien logró salir de su contexto familiar y comunitario de violencia, pues ella al tomar esta decisión, al ejecutarla, pues logró cambiar el curso de vida que su familia tenía pensado para ella y que tenía planificado como un destino ya establecido. Sin embargo, llegó a un espacio donde los mercados de trabajo segmentados, informales y precarizados le impidieron incorporarse al trabajo que ella deseaba, porque ella lo que quería no era lavar trastes, sino ser cocinera. Igualmente la red familiar más amplia a la que llegó con su tía, pues no fue suficiente para contenerla y debió de buscar una habitación para rentar. Y en este sentido, pues una vez que llegó a la ciudad, pero que estaba ya cambiando digamos, su trayectoria que le tenían destinada en su contexto familiar y comunitario, ella se enfrentó a diversas discriminaciones y diversas violencias, ¿no? Por ejemplo, aquí las relata ella. En el mercado de lavatrastes no me gustaba, pero tenía que ir. Se levanta a las 4:30 y se empieza a las 5 para servir los cafés y tener todo limpio. Y yo era de lavatrastes, pero la señora me decía de llevar las comidas y los desayunos a los puestos y las bodegas y no me gustaba. Eran groseros. Unos muchachos me decían de tener cosas conmigo. Uno me tiró la comida y me mentó. Me mentó es decirle una grosería, ¿no? Yo le dije a la señora y no me creía y me dijo que hay que pagar lo que se cayó, pero fueron esos hombres de las bodegas. Yo por eso no me gustaba salir con las comidas. Y en este sentido, pues se observan las condiciones laborales que tuvo que enfrentar Esperanza y que pues son resultado de estructuras de segmentación, de informalidad laboral, combinadas pues con violencias vinculados al género dentro de los espacios públicos, en este caso del mercado. Y bueno, el bajo salario que ella dice que no le rendía para soportar los gastos cotidianos, más los tratos que recibían de los clientes y de las empleadoras, pues la empujaron a volver a su comunidad, ¿no? Porque pues pasó por estas circunstancias. Entonces ella dice, pues cuando cumplí 15 años, mejor me fui para mi casa. La patrona no la aguantaba, no era buena persona. Un día me dijo que soy tonta, otro día me pagó poco, no lo que decía. Otro día me dijo de que soy tonta. Otro día no pagó todo por la comida que se cayó de los hombres que me molestaron en las bodegas. Mejor me fui para mi casa y llegué con mi mamá. Mi papá se enojó mucho, pero no tanto. Me dijo de buscar un marido. Yo vi el marido que era muchacho y acepté. Y bueno, en este caso, pues ella decidió casarse porque en su caso no le estaban haciendo casarse con un hombre mayor, sino con otro joven, ¿no? Y bueno, como podemos ver en el análisis en ciencias sociales, pues su trayectoria de vida ha sido pues muy flexible, no es lineal, ha presentado ires y venires, y tal como sucedió con ella cuando cumplió 15 años, pues volvió a su comunidad y aceptó contraer matrimonio. Y pues en este lapso de su trayectoria, la protagonista le dio un viraje a su vida, ¿no? En el curso de su vida, y pues estos cambios que Esperanza pues aceptó sí modificaron su dinámica de vida, ¿no? Eh, y ella después nos cuenta, de que me casé, me fui con mi suegra y ahí estaba también en la casa. Eso me aburría y al principio mi marido no tomaba, pero después empezó a tomar y a tomar y me pegó. Eso me hizo pensar de que yo me había ido para no estar como mi mamá y mi hermana. Pero como en mi pueblo te dicen, ya tienes marido, vas a estar con él, o te castigan, te meten a la cárcel si no estás con tu marido. Por eso me fui otra vez, y se ríe. Yo no soy como mi hermana, me fui a Puebla, enojó mi papá
y mi marido, pero yo quería irme a aprender cocina china y mi prima que vive en Puebla me ayudó con una señora de restaurante de comida de Corea. Y ahí fui otra vez en combi para Tuxtla, de Tuxtla a Veracruz y de Veracruz a Puebla. Y Puebla me gustaba mucho, ahí no escuchaba los chismes de mi pueblo de que la mujer debe estar con su marido. Entonces, pues una vez casada, otra vez toma la decisión de irse de su pueblo, de dejar a su marido y se fue a Puebla a buscar trabajo, ¿no? Eh, y en este sentido, pues me parece que es muy potente cómo ella muestra su potencial de cambio social y de desarrollo individual. Eh, Actualmente, Esperanza trabaja en la ciudad de San Cristóbal de las Casas cuidando a una bebé de 1 año. Después de Puebla, ella se regresó otra vez, pero ya no se regresó a su comunidad de origen, sino se regresó a la ciudad de San Cristóbal de las Casas y buscó empleo como trabajadora doméstica y como cuidadora de niños y viejitos, pero en el momento en que de señores de edad avanzada, personas de edad avanzada, que yo la entrevisté, estaba cuidando a una bebé de 1 año. Ella volvió de Puebla al sentir que la patrona se enojaba mucho y la regañaba como en sus primeras experiencias laborales. Decidió no volver más con su esposo. La verdad es que no sabe qué va a pasar en el futuro, pero tiene claro que no quiere volver a depender económicamente ni de su papá ni de su esposo. Ya cumplió, cuando la entrevisté había cumplido 17 años, se sentía orgullosa porque sabe cocinar y cuidar muy bien de la niña y además está ahorrando para un posible viaje a Puebla porque le gustaría visitar a las amigas que conoció en esa ciudad. Una importante apreciación que sale a la luz en esta experiencia de vida de Esperanza, pues es su constante exposición a diversos tipos de violencia, ¿no? La violencia, digamos, en su existencia se interseccionan diversas dimensiones que la hacen vulnerable a ser violentada. Primero, la violencia estructural que enfrentan en su mayoría las niñas y las adolescentes indígenas, que, bueno, viven en condiciones de pobreza, tuvieron acceso muy escaso a la educación. Después, bueno, la subordinación del género que las obliga a cumplir mandatos de matrimonio y maternidad, que esto no es exclusivo de las mujeres y niñas indígenas. Y bueno, la discriminación por la vía de edad, que que hace que se decida por ellas sin considerar su opinión, ¿no? Y bueno, sin embargo, a pesar de todos, digamos, esta intersección de marcadores sociales que repercuten en que ella padezca violencia, pues ella ejerce también su capacidad de acción y con ello logra influir y cambiar su curso de vida y su entorno más inmediato. Lo que más sale a la luz es que ella tuvo la capacidad de modificar su ambiente. Ella habla de la influencia que ejerció sobre sus hermanas menores y esto no es un aspecto mínimo ni menor. Sus hermanas menores ya están eligiendo también otros cursos de vida e intentando salir de mandatos históricos que pesan sobre las niñas y las mujeres indígenas. Ella me relataba que cuando sus hermanas vieron que se podía hacer otra cosa y que se podía seguir estudiando, algunas decidieron venir también a San Cristóbal de las Casas a buscar trabajo para que a su vez estudiaran y que pues ya lo estaban logrando, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues es importante poner a discusión en dónde debe estar puesta la atención para estas niñas y adolescentes que tienen expectativas y motivaciones diferentes a las impuestas por la costumbre y cómo podrían generarse los mecanismos de acompañamiento para estas niñas y adolescentes que deciden trabajar, que deciden migrar y que deciden hacer cambios sustanciales en lo que muchos piensan o consideran que tendría que ser un destino ya escrito. Y bueno, reflexionar y actuar sobre la deuda histórica que mantiene esta sociedad, la sociedad mexicana, el Estado mexicano, frente a las niñas y las adolescentes indígenas que experimentan múltiples subordinaciones en una sociedad patriarcal, racista, con niveles alarmantes de pobreza y desigualdad y de violencia. Y solo para cerrar y para abonar también al debate,
Acaban de unos colegas de una organización que es muy importante acá en San Cristóbal de las Casas, que se llama Melel Jojobal, acaban de sacar un reporte por el Día de la Niña y ellos han sistematizado las encuestas nacionales y se han dado cuenta de los siguientes datos: que en Chiapas vive más de 1 millón de niñas y adolescentes y 1 de cada 3 habla una lengua indígena. El 22% de las niñas y adolescentes mujeres entre 3 y 17 años no asiste a la escuela, lo que hablábamos de la brecha de escolaridad de 1 año entre niños y niñas. Y al 2020 había más de 61,000 adolescentes de 12 a 14 años que se encontraban casadas y más de 3,000 unidas en pareja de 12 a 14 años. Durante el 2022, casi 9,000 niñas y adolescentes se convirtieron en madres, lo que equivale a 24 embarazos diarios. 7 de cada 10 desapariciones en la entidad son de niñas y adolescentes. 226 desaparecieron de enero a junio del 2023, digamos de este año. Del 2015 al 2021, 23% del total de feminicidios fueron contra niñas y adolescentes, siendo de 16 años la edad más frecuente. Del 2011 al 2021, estos 10 años, se han incrementado todas las formas de violencia que viven las mujeres de 15 a 17 años. Y bueno, en el 2021, 1 de cada 2 adolescentes de la entidad señalaron haber sido víctimas de violencia sexual. Y bueno, eso es lo que yo les quería platicar. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, podemos compartir entre todas y todos. Y pues muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctora Miranda. Ha sido una interesante plática con esta historia real de Esperanza, que es la protagonista, quien es una niña indígena, migrante, y bueno, ya nos ha platicado esta trayectoria que ha tenido Esperanza, esta trayectoria familiar, comunitaria y laboral, que además está llena de anécdotas sexistas, racistas, clasistas, que han agudizado esta opresión, esta discriminación, estas violencias hacia esas comunidades de niñas indígenas migrantes. Y bueno, Esperanza me queda claro, Esperanza es el epítome de estas niñas indígenas migrantes de nuestro país. Me despido de ustedes, doctora Saraí Miranda, nuevamente muchas gracias y les esperamos en la siguiente sesión. Muchas gracias y hasta luego.